Sexta parte de La heredera. Capítulo 51. Lo que empieza a tener nombre. La noche había caído hace horas, pero la mansión seguía cargada de un silencio extraño, como si el aire estuviera conteniendo algo que aún no se atrevía a estallar. Rebeca estaba sentada en la cama de su habitación, con las rodillas dobladas y los dedos entrelazados. La tensión le recorría la columna como un hilo eléctrico. Tenía el corazón acelerado desde la conversación con su madre. Desde esa mirada. Desde ese sé que estás escondiendo algo sin necesidad de palabras. La puerta se abrió sin sonido. Sarocha entró en la penumbra con el cabello suelto y la expresión suave. Pero el cansancio en sus ojos la delataba. Becca murmuró. Dijiste que querías hablar. Rebeca levantó la vista. Esa sola palabra, Becca, dicha así, la hizo temblar un poco. Sí, siéntate, susurró, moviéndose para hacerle espacio. Sarocha se sentó a su lado sin pensarlo, y casi instintivamente, pasó un brazo alrededor de sus hombros. Ese gesto, tan simple, le arrancó a Rebeca un suspiro que llevaba horas conteniendo. ¿Qué pasó?, preguntó Sarocha, acariciándole la espalda en línea recta, lenta, calmante. Rebeca tragó saliva. Mi mamá, respiró hondo y sintió el estómago apretarse. Creo que sabe algo. Me hizo preguntas raras. Me miró como si estuviera armando un rompecabezas en su cabeza. Sarocha ladeó la cabeza, atenta. ¿Preguntas de qué tipo? Rebeca volvió a suspirar, hundiéndose un poco más en el abrazo de Sarocha. Me dijo que nos veía muy unidas, que había cosas entre nosotras que no parecían normales. Se frotó las manos inquieta. Lo dijo como si ya lo supiera. Como si estuviera a un paso de descubrirlo todo. Sarocha no se tensó. No se alarmó. La serenidad con la que la escuchaba era casi desconcertante. Entiendo, murmuró. ¿Y tú qué sientes? Esas palabras la tocaron más fuerte de lo que esperaba. Rebeca cerró los ojos. Tengo miedo, pero también estoy cansada, confesó, dejando caer la cabeza en el hombro de Sarocha. Cansada de esconder. Cansada de fingir. Cansada de vivir como si lo nuestro fuera algo que hay que esconder del mundo. Sarocha deslizó los dedos por su mejilla, girando suavemente su rostro hacia ella. Rebeca, mírame un segundo. Cuando sus ojos se encontraron, Rebeca sintió que el resto de la casa desaparecía. ¿Qué te gustaría hacer?, preguntó Sarocha con voz baja, cálida, sincera. No por ella. No por mí. Por ti. Rebeca inhaló profundamente, como si tomara valor desde el centro del pecho. Quiero decirles la verdad, susurró. Quiero que lo sepan. Quiero que dejen de pensar lo que quieren pensar y que escuchen de mí quién eres en mi vida, lo que eres para mí. Un silencio suave cayó entre ellas, pero no era tenso. Era un silencio lleno de significado. Sarocha la miró con una ternura que Rebeca sintió en la piel. ¿Estás segura?, preguntó, no para frenarla, sino para acompañarla. Rebeca asintió, aunque los ojos le brillaban de miedo. Sí, estoy segura. No quiero esconderte más. No quiero vivir como si fueras un secreto vergonzoso. No quiero que piensen que pueden manipularte o usarte, porque creen que no hay nada entre nosotras. Su voz se quebró. No quiero seguir con miedo. Sarocha llevó una mano a su cuello y la acercó más, acariciándole la nuca con esa delicadeza que siempre la hacía rendirse. Entonces haremos lo que tú decidas, susurró. Lo que te deje tranquila, lo que te haga sentir en paz. Estoy contigo, Rebeca, en todo. Apretó un poco más el abrazo. No voy a soltarte. No ahora. No después. Rebeca sintió el calor subirle al pecho. Sintió esa mezcla de alivio y vulnerabilidad que solo sentía con ella. ¿Y si se enojan?, preguntó quedamente. ¿Y si me dejan de hablar? ¿Y si...? Sarocha la interrumpió con un beso corto en la sien. Si el mundo no está de acuerdo, que no esté de acuerdo, susurró. Yo sí lo estoy. Yo estoy aquí. Y no me voy a ir. Rebeca cerró los ojos y apoyó la frente en la de ella. Te amo, murmuró como quien ya no puede contenerlo. Sarocha sonrió. No una sonrisa amplia, sino una suave y profunda, que le iluminó los ojos. Y yo a ti, Becca respondió bajito, de una forma que ya no puedo esconder. Rebeca la abrazó fuerte y Sarocha la envolvió con ambos brazos, sosteniéndola como si ese abrazo fuera el único lugar seguro del mundo. Entonces hagámoslo,
susurró Rebeca, aún en su cuello. Digámosles la verdad. Sarocha la sostuvo más fuerte. Cuando tú quieras, dijo, y lo dijo con una calma que hizo que Rebeca respirara por primera vez en días. No estás sola. Nunca más. En el pasillo, muy lejos de ese abrazo, Rose cruzaba frente a la puerta sin hacer ruido, pero sintió algo. Un presentimiento. Un escalofrío. El tipo de intuición que solo una madre obsesiva reconoce. Sin saberlo, la verdad estaba a punto de volverse inevitable. Capítulo 52. El rumor que se vuelve amenaza. Rose llevaba horas inquieta. Caminaba por los pasillos de la mansión como un fantasma, mirando de reojo a Rebeca cada vez que pasaba cerca, intentando encontrar en su rostro alguna confirmación de ese temor que la había estado atormentando desde hace días. Había visto demasiadas cosas pequeñas, la manera en que Sarocha buscaba a Rebeca con la mirada, aun cuando fingían indiferencia frente a los demás. El gesto inconsciente de Rebeca cuando le acomodó un mechón de cabello en la oreja a Sarocha, pensando que nadie la veía. El silencio cargado cuando ambas aparecían juntas desde alguna habitación. Al principio, Rose pensó que era imaginación, después que era un error, pero ahora estaba convencida de que no. Y lo que sentía no era preocupación materna, era furia y miedo, y esa sensación de que su hija se le estaba escapando hacia un lugar que ella no podía controlar. Al fin decidió enfrentarlo. Esa tarde, cuando Robert estaba en la sala revisando unos documentos que había traído quién sabe por qué, Rose se paró frente a él con los brazos cruzados. «Robert, tenemos un problema», dijo sin rodeos. Él levantó la vista, ya molesto por costumbre. «¿Qué pasa ahora?». Rose suspiró hondo, sabiendo que aquello iba a cambiarlo todo. «Creo que Rebeca y Sarocha están demasiado cerca». Hubo un silencio seco, tenso, como si el aire hubiera sido cortado con un cuchillo. Robert dejó los papeles sobre la mesa con un golpe sordo. «¿Demasiado cerca cómo?», preguntó, aunque en su voz ya había un temblor oscuro. Rose tragó saliva. «Creo que hay algo entre ellas. Algo íntimo». Robert se quedó inmóvil un par de segundos. Después cerró los puños con una lentitud aterradora. No dijo por fin, sacando la palabra como si fuera un veneno. «No me digas estupideces, Rose. Rebeca no sería capaz de algo así». «Yo también lo pensé», respondió ella con voz débil, «pero las vi». Robert las vi mirarse como si... «Basta», estalló él, poniéndose de pie de golpe. La silla casi cayó hacia atrás. Rose retrocedió un poco, sorprendida por la intensidad. Robert caminó de un lado a otro, respirando rápido, furioso, como un animal atrapado. «Esa mujer ya nos robó lo que nos correspondía», escupió. «No voy a permitir que ahora también nos quite a nuestra hija». Rose lo observó, cada vez más asustada. «Robert, deberíamos hablar con Rebeca. Con calma. Intentar entender». «Calma». Se volvió hacia ella con una mirada dura. «No, si es cierto. Si esa mujer la ha manipulado, si la ha confundido, si ha usado esa maldita cercanía para meterse en su cabeza». «No hables así, Robert, no sabes si». «La sacaré de esta casa si es necesario», rugió él. «La sacaré a la fuerza y nos la llevaremos. No voy a dejar que arruine su vida por una mujer que siempre quiso lo que no era suyo». Rose sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ella sabía perfectamente que Robert era capaz de eso y más. «Robert, piensa lo que dices. Rebeca ya no es una niña. No puedes llevarte a una mujer adulta como si. Es su bien. Nos debe obediencia», dijo, golpeándose el pecho como si la razón estuviera allí. «Todo lo que hicimos por ella, todo lo que sacrificamos. No voy a dejar que tire su vida por la borda». Rose se quedó en silencio. No porque estuviera totalmente en desacuerdo, sino porque también sentía que el mundo se le venía encima. Ese pequeño temor que al principio había parecido una idea absurda, ahora se había transformado en una amenaza real. «Robert, ¿y si nos equivocamos?», susurró. Él apretó la mandíbula. «No me equivoco. Lo siento en los huesos. Esa mujer la está sacando de nuestras manos», dijo. «Y haré lo que tenga que hacer para traerla de vuelta. Cueste lo que cueste». Rose lo miró con un nudo en el estómago. Sabía que, desde ese momento, la situación había dejado de ser solo sospecha. Ahora era una guerra. Y ninguna de las dos
Ni Rebeca ni Sarocha tenía idea de lo que se estaba preparando detrás de esas puertas. Capítulo 53. El aire que empieza a quebrarse. Los días siguientes pasaron como si la mansión hubiera cambiado de temperatura. No hacía más frío, pero Rebeca sentía una especie de sombra moviéndose entre las paredes. Algo imperceptible, apenas un desajuste en los gestos, en los silencios, en la manera en que sus padres la miraban cuando creían que ella no los veía. Rose había vuelto a sus hábitos de madre preocupada, pero esa preocupación tenía bordes afilados. Preguntas que llegaban disfrazadas de cariño, pero que pinchaban como agujas. ¿Dormiste bien anoche, hija?, le preguntó una mañana mientras la veía tomar desayuno. La voz era dulce. La mirada no. Rebeca asintió, tragándose la incomodidad. Sí, mamá. ¿Por qué lo preguntas? Rose sonrió apenas, un gesto tenso. No, por nada, es que parecías cansada. Quizás hay cosas que te preocupan y no quieres decirlas. Además, esta casa, no me gusta que estés aquí sola, sin tus padres. Rebeca sintió un golpe en el estómago. No era la frase, era la intención. La observó unos segundos. Rose evitó su mirada. Esa misma tarde, mientras caminaba hacia la biblioteca para leer en silencio, sintió otra presencia a su espalda. Rebeca, la voz de su padre. Seca, sin emociones. Se giró. Robert estaba con los brazos cruzados, observándola de arriba a abajo como si buscara algo. O como si esperara verla fallar. Sí, papá. Él no respondió de inmediato. La examinó. Luego se acercó un paso más, demasiado cerca. Últimamente no pareces, tú, dijo finalmente. Estás distante. Nerviosa. ¿Pasa algo? Rebeca tragó saliva. No, todo está bien. Seguro, insistió Robert, inclinándose apenas hacia ella. Si hay algo que debamos saber, tienes que decirlo. Somos tus padres. Estamos aquí por ti. Pero su tono no tenía nada de apoyo. Era vigilancia. Control. Algo dentro de Rebeca se tensó. Una alarma silenciosa. Estoy bien, repitió, y salió de allí, antes de que él pudiera seguir interrogándola. Cuando subió a la habitación de Sarocha más tarde, fingiendo que solo iba a llevarle un libro, la encontró sentada en el borde de la cama, descalza, con la mirada perdida en el ventanal. Saro susurró para no asustarla. Sarocha levantó la mirada despacio, y en sus ojos había una certeza que heló a Rebeca. Algo pasa, dijo Sarocha sin rodeos. Lo siento desde ayer. Tus padres están raros. Rebeca se acercó, sentándose a su lado. Lo sé, exhaló finalmente, como si hubiera estado conteniéndolo dentro de ella por demasiado tiempo. Sarocha entrelazó sus dedos con los de ella. ¿Te hicieron algo? No respondió rápido. Pero me preguntan cosas. Me miran diferente. Mamá insinúa cosas. Papá está extraño, como si supiera algo. Sarocha respiró hondo, apoyando su frente contra la de Rebeca. No quiero que te sientas atrapada, murmuró. Si necesitas que tome distancia, lo haré. Si quieres que hablemos con ellos juntas, lo haré. Si quieres que me vaya un par de días para bajar la tensión. Rebeca la tomó de la muñeca antes de que pudiera terminar. No, dijo firme, casi sorprendiendo a ambas. No quiero que te vayas de mi lado. No quiero volver a esa versión de mí que se deja manipular. Te necesito conmigo. Sarocha cerró los ojos, apretando su mano. Entonces vamos a enfrentar esto juntas, respondió con suavidad y decisión a la vez. No les debemos explicaciones, pero tampoco voy a dejar que te hagan daño. Rebeca la abrazó, escondiendo el rostro en su cuello. El cuerpo de Sarocha era su único refugio en esa casa que empezaba a llenarse de fantasmas vivos, de sospechas, de miradas que cortaban. Tengo miedo, susurró Rebeca. Yo también, admitió Sarocha, acariciándole la espalda. Pero no te soltaré. Esa noche, mientras Rebeca regresaba a su habitación para que nadie notara que estaba con Sarocha, al pasar por el pasillo sintió algo nuevo. Pasos detrás de ella. Se detuvo. Los pasos se detuvieron también. Miró hacia atrás. No había nadie, pero sintió los ojos de su padre desde algún lugar de la oscuridad, y entendió que desde ese instante ya no estaban solo sospechando. Estaban vigilando, y la tormenta apenas comenzaba. Capítulo 54. La verdad que ya no podía esperar.
A la mañana siguiente, antes siquiera de que el sol terminara de abrir las ventanas con su luz tibia, Sarocha ya estaba despierta. No había dormido bien. La inquietud que venía arrastrando desde hacía días se había convertido en una convicción invencible. No podían seguir viviendo en esa tensión silenciosa, en esa vigilancia invisible que estaba rompiendo a Rebecca por dentro. La veía descomponerse un poco más cada vez que su madre la observaba demasiado, o cada vez que Robert lanzaba esas frases cargadas de doble intención. Veía cómo Rebecca se encogía, cómo retrocedía emocionalmente a ese lugar que tanto había trabajado por dejar atrás. La niña que obedecía, la hija que callaba, la mujer a la que habían enseñado que su voz valía menos que la paz familiar. Sarocha sabía que esconderse no iba a proteger a Rebecca. Sabía que había límites que una relación sana no debía cruzar, y esos dos llevaban días cruzándolos sin piedad. Era hora de dejar de retroceder. Cuando Rebecca despertó, fue a la habitación de Sarocha. La encontró sentada en el borde de la cama, con el cabello suelto y la espalda recta, mirando hacia la puerta como si estuviera a punto de enfrentar algo que llevaba tiempo postergando. «Saro», murmuró Rebecca, con la voz adormecida. Sarocha la miró con esos ojos que siempre parecían más valientes cuando ella se sentía más débil. Hubo un brillo de decisión allí, uno que hizo que Rebecca se sintiera segura. «Hoy hablaremos con tus padres», dijo sin rodeos. Rebecca sintió que el pecho se le cerraba. Era como si alguien hubiera tirado de una cuerda invisible atada a su respiración. «Saro, no voy a dejar que sigan haciéndote daño así», continuó Sarocha, acercándose para tomar su mano. «No voy a permitir que sigan usándote, ni que usen mis silencios para hacerte dudar. Ya basta, amor. Ellos quieren respuestas, sospechan. Pues las tendrán. Pero desde nuestro lado, no desde el suyo». Rebecca tomó aire, sostenida entre el miedo y la liberación. Había esperado este momento y al mismo tiempo lo había temido. «¿Estás segura?», preguntó, casi en un susurro. Sarocha entrelazó sus dedos con los de ella. «Estoy segura de ti», respondió con una calma que parecía un refugio. «Lo demás no me importa». Rebecca apoyó la frente en la de ella, respirando juntas, sincronizando fuerza. Sintió que ese gesto la ensamblaba nuevamente. El desayuno fue un escenario perfecto para el desastre, silencioso, frío, tenso. El tipo de silencio que se estira como una cuerda a punto de romperse. Rose removía su té con lentitud exagerada, como si ese sonido tuviera la capacidad de controlar el ambiente. Robert revisaba su teléfono sin mirar realmente nada. Una pantalla más fácil que enfrentar la realidad. Cuando Rebecca y Sarocha entraron juntas, el ambiente se densificó de inmediato. Rose levantó la vista, alerta, casi desconfiada. Robert frunció el ceño, ya había algo en su mirada que decía que empezaba a sospechar lo que no quería ver. «Tenemos que hablar», dijo Sarocha con una serenidad que no pidió permiso. Ni aprobación, ni espacio. Era una declaración. Rose dejó la cuchara dentro de la taza. Robert apoyó lentamente el teléfono sobre la mesa, como si presintiera que lo que venía a continuación alteraría el orden de su mundo. «¿Sobre qué?», preguntó él, con ese tono cargado de juicio anticipado, de autoridad antigua. Sarocha no buscó rodeos. No podía permitirse suavizar la verdad cuando ya había tanto dolor acumulado. «Sobre nosotras», dijo, tomando suavemente la mano de Rebecca a la vista de ambos. Ese simple gesto rompió algo en el aire. Rose abrió los ojos como si hubiera visto un accidente. La mandíbula de Robert cayó apenas. La expresión se congeló entre incredulidad y rabia. Rebecca tragó saliva, pero no soltó la mano de Sarocha. Sentía el pulso firme de ella bajo sus dedos, un ancla, una declaración silenciosa. «Estoy aquí. Estamos juntas», continuó Sarocha. «Nos amamos, y es importante que lo sepan antes de que sigan sacando conclusiones o haciendo preguntas que hieren a Rebecca». Rose se levantó de la silla de golpe. El impacto resonó como un golpe metafórico. «Esto es una broma», dijo con la voz temblorosa, las manos crispadas. «Rebecca, Rebecca, dime que esto es un malentendido. Dime que no estás viviendo esto». La forma en que dijo esto cayó como un veneno. Rebecca apretó la mano de Sarocha, y al hacerlo encontró la fuerza que creía que no tenía. «Es la verdad, mamá. Y no voy a esconderme más». «No lo permito», gritó Rose,
perdiendo la compostura con una rapidez alarmante. No lo voy a permitir. Ella te manipula, te ha confundido, te ha llenado la cabeza. Basta, intervino Robert, poniéndose de pie con un golpe seco en el suelo. Rebecca, sube a tu habitación, recoge tus cosas. Nos vamos hoy. Fue tan directo que por un segundo Rebecca tuvo miedo. Luego sintió la familiar ola de control disfrazado de autoridad paternal. ¿Qué?, preguntó ella atónita. No vas a quedarte aquí, dijo Robert, señalando a Sarocha como si fuese una amenaza física. No bajo este techo. No bajo su influencia. Te vienes con nosotros. Dio un paso hacia Rebecca, pero Sarocha se adelantó con una calma que fue más poderosa que cualquier grito. Se colocó delante de Rebecca como un muro silencioso. No dijo simplemente. Robert se detuvo. No por respeto, sino porque algo en la firmeza de esa palabra lo dejó sin aire. Rebecca no se va a ninguna parte, continuó Sarocha, sin elevar la voz ni un milímetro. Esta es su casa también, y ella es adulta. Puede amar a quien quiera, puede vivir donde quiera. Y ustedes no van a seguir tratándola como si fuera una extensión de sus problemas económicos o de su orgullo herido. Rose apretó los puños, llorando en silencio, la cara contraída por la mezcla de desprecio y dolor. «Ustedes no tienen derecho», escupió Robert. «Rebecca es nuestra hija. Y si tú crees que voy a aceptar que se quede aquí con esto». «Los únicos que se irán serán ustedes», interrumpió Sarocha con una firmeza cortante, casi peligrosa. «Hoy, ahora. No voy a permitir que sigan dañándola. No voy a permitir que sigan hiriéndola con su presencia, su manipulación y su desdén. No en mi casa. No frente a mí». Rose se quedó con la boca abierta, incapaz de procesar que alguien les pusiera un límite tan claro. Robert temblaba. No de miedo, sino de rabia. De un ego que por fin recibía un no. Y Rebecca vio a sus padres no como figuras de autoridad, sino como dos personas sorprendidas, porque su poder sobre ella se estaba desmoronando. Rebecca dio un paso hacia Sarocha, apoyando una mano en la espalda de la mujer que estaba defendiendo su dignidad con más fuerza de la que ella misma había tenido. «Me quedo aquí», dijo, con una tranquilidad que la sorprendió incluso a ella. «Porque la elijo a ella. Porque me elijo a mí». El silencio que siguió fue brutal, final e irrompible. Un silencio que no necesitó explicación. Robert y Rose tardaron más de una hora en empacar su indignación. Cada portazo, cada caja golpeada, cada murmullo envenenado resonaba por los pasillos como ecos de una vida que Rebecca ya no quería. La mansión se sentía más grande mientras sus pasos se alejaban. Más suya, más libre. Cuando finalmente salieron por la puerta principal, Rose ni siquiera miró atrás. Robert sí, pero solo para reafirmar el resentimiento que llevaría como un trofeo. Solo cuando el auto desapareció por el camino, Rebecca dejó caer el aire que había estado reteniendo. Se dobló ligeramente hacia adelante, como si la tensión acumulada durante años quisiera salir de golpe. Sarocha la abrazó desde atrás, envolviéndola con esa calidez que ella necesitaba más que nunca. La sostuvo como si temiera que se desmoronara. La sostuvo como si fuera lo más valioso que tenía entre las manos. «Lo hiciste», susurró Sarocha contra su oído. Rebecca cerró los ojos, sintiendo que por primera vez respiraba sin pedir permiso. «Lo hicimos», corrigió. Y en ese instante, supo que algo en ella se había roto, pero algo más, finalmente había sanado. Capítulo 55. Cuando el silencio por fin se rompe. Los recuerdos de ese portazo final de la puerta de entrada siguieron resonando por toda la mansión por horas. Fue Rebecca quien comenzó a temblar primero. Al principio fue apenas un estremecimiento en los dedos, una vibración que subía por los brazos como un aviso que su cuerpo no pudo contener. No se dio cuenta en qué momento exacto sus manos empezaron a perder firmeza o en que sus rodillas se aflojaron. Solo sintió un peso extraño en el pecho, como si todo lo que había contenido en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos años, decidiera desplomarse de golpe, sin pedir permiso. Sarocha lo notó antes de que Rebecca pudiera hablar. «Rebecca», susurró, acercándose con cuidado. Pero no llegó a terminar la frase, porque apenas la tocó, Rebecca se quebró. No hubo un segundo de transición. No hubo un intento de contenerse.
Se quebró sin aviso, sin defensa, sin reservas. Su cuerpo se arqueó hacia adelante y un sollozo profundo, seco, desgarrado, salió desde un lugar tan hondo que parecía no pertenecerle solo a ese momento, sino a toda una vida acumulada. Rebecca se cubrió la boca con ambas manos, como si pudiera atrapar ese sonido roto que escapaba involuntariamente. Pero el llanto igual estalló, desbordándose entre los dedos, mojando sus palmas, temblando en cada respiración que se cortaba antes de completarse. «Lo siento, yo no», intentó decir, pero la voz se le hizo trizas, quebrada en 1000 fragmentos. Sarocha no la soltó. No lo dudó ni un instante. La rodeó con sus brazos, fuerte, tierno, firme, como si quisiera contener ese desmoronamiento para que no la arrastrara del todo. La atrajo contra su pecho y la sostuvo como si supiera que Rebecca necesitaba un lugar donde romperse, sin que nadie la castigara por hacerlo. «No pidas perdón», murmuró contra su cabello, acariciándolo suavemente. «Estás a salvo. Puedes llorar. Suéltelo todo, cariño. Estoy aquí». Rebecca hundió el rostro en su pecho, sintiendo el olor familiar de su piel, el ritmo calmo de su respiración, el calor de sus brazos. Y entonces dejó caer todo el peso. El miedo, la culpa, los años de obedecer sin cuestionar, la sensación de no haber sido suficiente nunca, el dolor de haberse enfrentado a sus padres, la impotencia, el alivio y la pérdida que venían mezclados como un mismo nudo imposible de deshacer. No quería que terminara así, logró decir entre sollozos. No quería que me miraran así, como si fuera un error, como si los estuviera traicionando. Sarocha apretó suavemente la parte trasera de su cabeza, guiándola contra su hombro, como protegiéndola del mundo. «No eres un error», dijo con absoluta certeza. «Ellos son quienes eligieron no verte, no escucharte. Pero tú no les debes tu vida, Rebecca. No más». Rebecca sintió una punzada aguda en el pecho, como si esa verdad la atravesara por primera vez sin filtros, arrancándole una nueva ola de llanto. «Pero duelen», susurró, casi ahogada. «Duele que no me quieran como soy». Sarocha cerró los ojos un instante, conteniendo su propio dolor. Le dolía verla así. Le dolía la injusticia, la crueldad disfrazada de afecto. Le dolía que Rebecca tuviera que mendigar un amor que debía haber sido incondicional desde el principio. «Yo sí te quiero como eres», respondió en voz baja. «Yo te elijo todos los días. Y hoy tú te elegiste a ti misma. Eso es lo más valiente que has hecho en tu vida». Rebecca la abrazó con más fuerza, como si necesitara que esas palabras se quedaran pegadas a su piel, para que no volvieran a caerse. Pasaron largos minutos así, con Rebecca desbordándose sin contener nada y Sarocha sosteniéndola sin soltarla. No hubo prisa, no hubo reproches, no hubo interrupciones del mundo exterior. El reloj siguió avanzando, pero ahí, en ese abrazo, el tiempo dejó de tener importancia. Cuando finalmente el llanto comenzó a aflojar, cuando su respiración dejó de temblar y se volvió irregular pero manejable, Sarocha la tomó del rostro suavemente, con ambas manos, como si sostuviera algo frágil que no quería lastimar. «Mira», me pidió. Rebecca levantó los ojos enrojecidos, húmedos, vulnerables, con esa expresión que solo aparece cuando el alma está desnuda. «Lo que pasó hoy», dijo Sarocha, sosteniéndola por ambos lados del rostro, «no es una derrota. Es un comienzo. Es el punto exacto donde empiezas a vivir para ti, no para ellos». Rebecca tragó saliva, todavía estremeciéndose. «Pero tengo miedo», admitió, como si cada palabra fuera una exposición absoluta. «Es normal», respondió Sarocha, inclinando la frente contra la suya. «El miedo también es parte de crecer. Pero no lo vas a sentir sola. Yo estoy contigo, todo el tiempo que tú me quieras cerca». Esa frase terminó de desarmarla, pero ya no de la misma manera. Esta vez, Rebecca no lloró por dolor. Lloró por alivio, por amor, por la primera sensación auténtica de ser vista. Después del desahogo caminaron juntas hasta la sala. El suelo se sentía más firme bajo los pies de Rebecca, aunque sus piernas aún temblaban. Se dejó caer en el sofá, agotada, con los ojos hinchados, las manos aún temblorosas, el pecho latiendo demasiado rápido. Sarocha se sentó a su lado y simplemente la abrazó de nuevo. Esta vez con calma, sin urgencias, sin necesidad de contener catástrofes.
¿Quieres agua? ¿Un té? ¿Un baño caliente?, preguntó Sarocha, acariciándole el brazo con movimientos largos y seguros. Rebeca negó suavemente. «Solo quédate conmigo un momento», pidió con la voz ronca. «Siempre», respondió Sarocha. Esa palabra, siempre, cayó en el centro de la habitación como una promesa silenciosa, más poderosa que cualquier juramento formal. Rebeca se movió un poco y apoyó la cabeza sobre el regazo de Sarocha. Ella le apartó el cabello de la cara con dedos delicados y comenzó a acariciarle la sien con movimientos lentos, constantes, casi terapéuticos. La respiración de Rebeca empezó a acompasarse con ese ritmo. «¿Sabes qué es lo más importante?», dijo Sarocha en un murmullo que vibró sobre su piel. «Que hoy te liberaste de algo que llevaba años aplastándote. Lo que venga ahora lo vamos a construir nosotras, a nuestro ritmo, a nuestra manera». Rebeca cerró los ojos, dejando que esa certeza se acomodara dentro de ella. «Gracias», susurró con un cansancio dulce. «Gracias a ti», respondió Sarocha, inclinándose para besarle la frente por confiar en mí. Por no soltarme. No fue un día fácil. No fue un día bonito. No fue un día suave. Fue un día honesto. Un día necesario. Un día en que algo se rompió, pero también algo por fin se liberó. Porque a veces el derrumbe no es el fin, sino la primera grieta por donde entra la luz. Y mientras Sarocha la sostenía, mientras Rebeca respiraba profundamente por primera vez en mucho tiempo, las dos supieron que, pese a todo el dolor, estaban empezando algo nuevo. Algo suyo, algo limpio, algo verdadero. Capítulo 56. La calma que aún tiembla. La mañana amaneció más silenciosa que de costumbre, como si la casa entera contuviera la respiración después de la tormenta. El aire tenía un espesor extraño, como si las paredes hubieran absorbido los gritos, el llanto, la confesión, y ahora se mantuvieran expectantes, atentas. Rebeca fue la primera en despertar. No sabía si había dormido realmente, o si simplemente había cerrado los ojos y dejado que la noche la llevara como un río apresurado y turbulento. El pecho le subía y bajaba de manera irregular. No era ansiedad, pero tampoco calma. Era el punto intermedio, ese territorio donde conviven el miedo y el alivio. El día anterior seguía allí, viva, un eco fresco que se repetía una y otra vez en su mente. Los gritos de su padre, las preguntas quebradas de su madre, la sensación de que podía perder todo en segundos. Y luego, Sarocha abrazándola desde atrás, conteniendo su cuerpo cuando ya no podía sostenerse. Sarocha diciéndole en voz baja que no la dejaría sola jamás. Sarocha afirmando con una certeza inquebrantable que no volverían a esconderse. Rebeca giró lentamente, con el corazón encogido por una ternura dolorosa, y la vio. Sarocha dormía de costado, respirando suave, ajena al mundo, con la mano apoyada en la cintura de Rebeca como si fuese un ancla. Como si temiera que, si aflojaba, Rebeca desaparecería. Rebeca llevó la mano a la mejilla de Sarocha y la acarició con la punta de los dedos. Sarocha entreabrió los ojos, primero confundida, luego consciente y por último cálida, ese tipo de calma que parecía cubrirlo todo. «¿Cómo estás?», murmuró ella, la voz aún áspera de sueño. Rebeca apretó los labios. Buscaba palabras, pero lo único que tenía eran sensaciones. «Distinta», dijo finalmente, un poco asustada, pero libre. La sonrisa que Sarocha le ofreció no fue una sonrisa grande. Fue pequeña, pero profunda. Una que contenía promesas. «Libre», repitió. «Y juntas. Pase lo que pase». Rebeca inclinó el rostro, sintiendo como algo en su pecho cedía, y la besó. Un beso lento, prolongado, que tenía sabor a mañana nueva y a piel tibia. No había urgencia, no había escondites. No había un «ni si nos ven». Solo ellas dos, reclamando un territorio que siempre les perteneció. Prepararon el desayuno en silencio, pero un silencio cómodo, dulce. Sarocha ponía el agua a calentar mientras Rebeca cortaba fruta, y entre movimientos simples se rozaban los brazos, se sonreían con esa complicidad que antes reprimían. De vez en cuando, Sarocha se acercaba por detrás y le daba un beso breve en la nuca. Rebeca cerraba los ojos y respiraba profundo, como si recién ahora, en esa cocina familiar, pudiera sentir la dimensión verdadera de lo que habían hecho.
Pero debajo de esa tranquilidad había algo más. Una vibración leve, un temblor invisible. Una duda, sus padres las dejarían tranquilas. Aún así, Rebeca se sentía liviana. Era extraño, como si alguien le hubiera quitado un peso enorme del pecho. Cuando terminaron el desayuno, Sarocha le tomó la mano sin decir nada. Se la apretó. Fue casi imperceptible, pero Rebeca supo que significaba estoy acá. El trayecto al trabajo fue una revelación. Rebeca, todavía con esa mezcla de nervios y valentía, buscó la mano de Sarocha mientras caminaban por la calle. Lo hizo despacio, casi con timidez, como si estuviera probando algo por primera vez. Y lo estaba. Nunca habían caminado tomadas de la mano sin mirar hacia los costados. Sarocha entrelazó su mano con la de ella como si fuera lo más natural del mundo. Rebeca sintió un calor expandirse por su pecho. Era pequeño y enorme a la vez. En la oficina las miradas se volvieron inevitables. Las dos siempre mantuvieron una distancia clara. Ese día, nada de eso existió. Mientras Rebeca conversaba con un compañero, sintió una mano cálida en su cintura. Se sobresaltó un instante, pero al girar vio a Sarocha sonriéndole con serenidad. ¿Estás bien?, preguntó. No fue un susurro escondido. Fue una pregunta abierta. Rebeca sintió el rubor subirle al rostro. Pero también sintió algo más, orgullo. Sí, respondió ella. Mejor que nunca. Y Sarocha, en lugar de retirarse, le dio un beso corto, delicado, pero lleno de significado. Algunas personas se quedaron mirando. Una asistente dejó caer un bolígrafo. Otra sonrió. Un par murmuró. Rebeca sintió el pulso golpearle fuerte, pero no retrocedió. En la hora de almuerzo, Sarocha la rodeó desde atrás en la fila, abrazándola por la cintura. Apoyó la barbilla en su hombro y le habló al oído. «Almuerza conmigo», le pidió. Rebeca no necesitó pensarlo. Asintió. Y en una mesa repleta de gente que intentaba disimular su curiosidad, ambas compartieron comida, risas bajas, miradas suaves. Debajo de la mesa, los dedos de Sarocha buscaban los suyos. Rebeca sintió que la piel se le erizaba, que su cuerpo respondía con una familiaridad que había extrañado pero también temido mostrar. Era un día extraño, doloroso en la memoria, liberador en la piel. Al regresar a casa, Sarocha la detuvo antes de entrar. La tomó por la cintura y la atrajo hacia, sí, ese tipo de abrazo que te obliga a mirar solo a una persona, que te obliga a sentir. Sarocha le acarició el rostro con ambas manos y la besó despacio, como si le estuviera demostrando algo al universo entero. Rebeca cerró los ojos y dejó escapar un suspiro que venía desde lo más profundo. «Podremos con esto», le aseguró Sarocha, apoyando la frente en la de ella. Rebeca levantó la mano y acarició su mejilla. «Mientras estés conmigo». Sí. Entraron tomadas de la mano. Subieron riéndose por tonterías, abrazándose cada pocos escalones como si sus cuerpos reaccionaran solos, buscando esa libertad recién estrenada. Había algo voraz y a la vez suave en ese afecto nuevo, en no esconderse, en no frenarse. La noche llegó como un abrazo largo. En la cama, Rebeca apoyó la cabeza en el pecho de Sarocha y cerró los ojos. Podía sentir el latido firme bajo su oído, ese pulso constante que había aprendido a reconocer incluso antes de permitirlo. Pensó en sus padres, en el miedo que aún rondaba, en las palabras duras, en los juicios, en la amenaza. Pero también pensó en esto: ya no tengo que esconderme, ya no tengo por qué dejarte ir, ya no tengo miedo de ser quien soy contigo. Sarocha pasó los dedos por su cabello con una suavidad que casi dolía, como si supiera que Rebeca necesitaba ese tipo de ternura para no quebrarse. Y mientras se quedaban dormidas, envueltas en un abrazo que parecía un refugio después del huracán, Rebeca entendió algo más. La calma después de la tormenta no siempre es quieta. A veces tiembla, a veces arde, a veces sana de forma torpe y dolorosa. Pero ese temblor, ese fuego, esa sanación, por primera vez podían vivirla juntas. Capítulo 57. Visitas que nadie pidió. El fin de semana llegó como un suspiro esperado. Después de una semana laboral agotadora, saturada de miradas curiosas en la oficina, de llamadas tensas sin respuesta de sus padres y de emociones aún acomodándose en su pecho, Rebeca solo quería una cosa: casa, sofá, una manta.
Una película. Y Sarocha. Nada más. Nada importante. Nada intenso. Solo estar. Respirar juntas. Dejar que la piel descansara donde pertenecía, entre los brazos de Sarocha. Esa tarde, mientras el sol caía lento por las ventanas, Sarocha preparaba unas palomitas y Rebeca acomodaba los cojines del sofá, ya descalza, en ropa cómoda, con el cabello suelto y la cara libre de maquillaje. «No quiero salir a ningún lado», murmuró Rebeca, apoyada en el marco de la cocina mientras observaba a Sarocha moverse con ese ritmo suave que la enloquecía. «Ni vestirme, ni hacer vida social, ni nada». Sarocha se rió entre dientes sin voltearse. «Qué suerte que tienes la novia perfecta para eso», respondió guiñándole un ojo. Rebeca sonrió. Iba a abrazarla por la espalda cuando el timbre sonó. Un timbre que no esperaban. Un timbre que no debía sonar. Un timbre que inmediatamente hizo que ambas se miraran con la ceja levantada. «¿Estás esperando a alguien?», preguntó Rebeca. No respondió Sarocha con la misma confusión. El timbre insistió. 3 veces más. «Uf», no, murmuró Rebeca con un suspiro dramático. «No quiero gente». «Yo tampoco». Pero igual fueron a abrir. Cuando la puerta se abrió, la decepción fue inmediata, pero no compartida. «Hola», dijo Irene, con una sonrisa amplia, descaradamente demasiado feliz al ver a Sarocha. A su lado, Non saludó a Rebeca con una sonrisa suave, casi coqueta. «¿Interrumpimos algo?», preguntó con un tono que hizo a Rebeca fruncir el ceño. «Genial. Justo lo que necesitaban. La enamorada eterna de Sarocha y el enamorado de Rebeca». «¿Qué hacen aquí?», preguntó Sarocha, amable pero sorprendida. «Pasábamos cerca y pensamos en venir a saludar», dijo Irene como si fuera lo más natural del mundo, pegándose a Sarocha con un descaro impresionante. «Hace días que no te veo, Saro». Rebeca sintió el ojo derecho temblarle. Non se adelantó también. «Y yo quería ver cómo estabas, hace semanas que no te veía». Rebeca respiró. Intentó ser civil. Lo intentó de verdad. «Estamos bien», respondió, con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Pero Irene ya se había acomodado demasiado cerca de Sarocha. Demasiado. «¿Van a salir?», preguntó Irene, con la esperanza colgando del tono. No, respondió Sarocha. «Íbamos a quedarnos a ver una película». «Ah», respondió Irene, estirando la palabra como si acabara de escuchar la peor noticia. «Podríamos quedarnos, ¿no? Hace tiempo que no hacemos un plan juntas, Rebeca». Rebeca abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Sarocha iba a decir algo diplomático, pero Irene le tomó el antebrazo con una confianza que Rebeca no soportó. «¿Sabes qué película verán?», preguntó Irene inclinándose hacia ella. Rebeca estalló suavemente. «Sí, y tú no la verás», dijo con una sonrisa dulce pero mortal. Irene parpadeó. Non abrió los ojos sorprendido. Sarocha giró a verla con una mezcla entre ternura y diversión. «Rebeca», susurró, como si reconociera ese tono, ese fuego en su mirada. Pero Rebeca no retrocedió ni un centímetro. «No sé si necesitas un mapa, o si solo te estás haciendo la desentendida», continuó Rebeca, cruzándose de brazos, «pero te voy a aclarar algo para que no haya confusiones». Irene la miró con un gesto desafiante. «¿Qué quieres aclarar?». Rebeca dio un paso hacia adelante. Su voz firme. Su mirada afilada. Su postura irrefutable. «Que con Sarocha no tienes ninguna posibilidad», dijo sin rodeos. «Porque Sarocha es mía». Un silencio cayó en la entrada. Irene abrió los ojos como si la hubieran azotado con una verdad incómoda. Non la miró sorprendido, quizá un poco desilusionado. Sarocha apretó los labios conteniendo una sonrisa. «¿Te quedó claro?», añadió Rebeca. Irene tragó saliva. «Muy claro», respondió finalmente, un poco ofendida, un poco resignada. Non levantó las manos en señal de paz. «Yo no he hecho nada», dijo, mirando a Rebeca con humor. «Pero, wow». Sarocha por fin intervino, pasando un brazo por la cintura de Rebeca con naturalidad, como si siempre hubiese debido estar ahí. «Creo que hoy no es buen día para visitas», dijo con amabilidad firme. «Hablamos otro día, ¿sí?». Irene apenas asintió. Non sonrió incómodo. Se despidieron rápido. Cuando la puerta se cerró, Sarocha soltó una carcajada suave. «No sabía que eras tan territorial», dijo con brillo en los ojos.
Rebeca, aún caliente por los celos, frunció la nariz. No soy territorial, intentó defenderse. Ajá, solo no me gusta cómo te mira. Ajá, y no pienso compartirte, terminó diciendo, cruzando los brazos otra vez. Sarocha se acercó, la abrazó por la cintura y la pegó a su cuerpo. Menos mal, susurró en su cuello. Porque yo tampoco pienso compartirte a ti con nadie. Rebeca cerró los ojos. Sonrió. Se aflojó en sus brazos. El fin de semana, después de todo, no estaba arruinado. Era solo el comienzo. ¿Película?, preguntó Sarocha, besándole la mejilla. Película, respondió Rebeca, ya en calma. Y se lanzaron al sofá, juntas, sin interrupciones, sin terceros, sin visitas indeseadas. Solo ellas. Como debía ser. Capítulo 58. La aprobación que vino del otro lado. Habían pasado 3 semanas desde que los padres de Rebeca se marcharon. 3 semanas desde que las cosas volvieron a alinearse de un modo casi inexplicable entre ellas. No perfectas, no limpias, no completamente resueltas, pero sí claras. Sarocha lo sentía como una brújula moral acomodándose dentro del pecho. Rebeca, como si una mano suave le hubiese apartado una sombra que la acompañó toda la vida sin que pudiera incluso reconocerla. Fue una mañana de sábado cuando Sarocha, después de dudarlo por horas, se decidió a hablar. «Beca», dijo desde la puerta de la cocina, todavía con el cabello húmedo por la ducha. «¿Podrías acompañarme al cementerio?» Rebeca levantó la vista sorprendida. No era un plan común para un sábado de descanso, pero el tono de Sarocha lo decía todo. Esto no era un paseo. Era algo que llevaba tiempo queriendo hacer y no se atrevía. Claro, respondió sin preguntar más. «¿Quieres ir a ver al abuelo?» Sarocha asintió con una mezcla de nostalgia y nervios. «Quiero presentarte como mi novia. Decirle que estamos juntas. Pedirle su bendición o su permiso, no sé. Él fue como un padre para mí». «Lo sé», susurró Rebeca, acercándose para tomarle la mano. «Vamos». El cementerio quedaba a las afueras de la ciudad, rodeado de árboles viejos que parecían custodiar silencios ajenos. El cielo estaba encapotado, pero sin amenaza de lluvia. Una luz gris se posaba sobre todo como un velo. Llegaron caminando desde la entrada, sin soltar las manos. A medida que avanzaban entre las lápidas, Rebeca sentía como el pulso de Sarocha se aceleraba. «¿Estás bien?», preguntó. «Sí, solo. Nunca pensé que vendría aquí a decirle algo así. Parte de mí siente que estoy traicionándolo. ¿Por estar conmigo?» «Sí», Sarocha afirmó. «Después de todo eres su nieta también». No sé si él lo entendería. Encontraron la tumba del señor Chain, sobria, limpia, con las flores que Sarocha había traído hace exactamente 2 semanas. Flores que extrañamente seguían frescas. Rebeca lo notó primero. «Esto es raro». «Sí», respondió Sarocha con un suspiro suave. Pero ya a veces pasaban cosas así cuando él vivía. Decía que los afectos no se marchitaban si uno tenía la intención correcta. Sarocha se arrodilló frente a la tumba y apoyó ambas manos sobre la piedra fría. Rebeca se mantuvo a su lado en silencio. «Señor Chain», comenzó Sarocha, con una voz que temblaba un poco. «No sé cómo decir esto sin sonar torpe, así que lo diré directo. Estoy con alguien». Hizo una pausa, respiró hondo. «La amo. Me hace feliz. Me calma. Me enoja a veces, pero también me vuelve mejor persona. No es perfecta, yo tampoco», pero sonrió con un nerviosismo dulce. «Quiero que sepa que encontré a alguien que me mira como usted decía que algún día ocurriría. Con verdad, con respeto, con alma. Y ese alguien es Rebeca, su nieta, la joven que no tuvo la oportunidad de conocer». Rebeca se inclinó un poco emocionada, sin saber si hablar o simplemente mantenerse presente. Optó por lo que le salió del pecho. «Gracias por cuidarla, abuelo», susurró. «Gracias a ti hoy la puedo conocer y te prometo que desde ahora yo voy a cuidarla». Sarocha apretó su mano. Una brisa fría que no correspondía con la temperatura del día pasó entre ellas. Y de pronto ocurrió. Las flores que estaban en el jarrón, intactas desde hacía semanas, se movieron. No con el viento. No como algo casual. Se inclinaron hacia adelante. Como si alguien invisible las hubiese tocado. Rebeca dio un pequeño salto por la sorpresa. «¿Lo viste?» «Sí», respondió Sarocha, pero no parecía asustada. Más bien emocionada.
casi con los ojos húmedos. La brisa volvió, pero esta vez fue cálida, como una mano en la espalda, como un abrazo que no se veía. Y entonces, la tierra bajo la lápida emitió un chasquido sutil, tan leve que cualquiera podría atribuirlo al peso, al clima, al azar. Pero ambas lo sintieron como algo más, algo que no estaba allí por casualidad. Rebecca no sabía si estaba imaginando cosas, si era la atmósfera, si era el peso del momento. Pero lo cierto es que sintió algo recorrerle el brazo, una especie de confirmación, un sí. Sarocha cerró los ojos. 2 lágrimas le cayeron por las mejillas. Gracias, murmuró en voz baja. Prometo que no voy a esconderme más, que voy a vivir como usted me dijo que viviera, con valentía. Y con quien elija. Miró a Rebecca. La elijo a ella. El viento otra vez se alzó y pasó entre las dos, levantando suavemente un mechón del cabello de Rebecca, como una caricia silenciosa. Esto, susurró Rebecca, apenas respirando. Es real. Sarocha respondió sin abrir los ojos. Algunas respuestas llegan, pero no en palabras. La luz gris del cielo pareció aclararse solo encima de la tumba, como si un pequeño agujero en las nubes dejara pasar un hilo de claridad justo en el lugar donde estaban. Y entonces, por fin, Sarocha abrió los ojos, respiró profundo y apoyó la frente en el hombro de Rebecca. Ya está, dijo. Ya nos dio su bendición. Rebecca no respondió. Solo la abrazó, sintiendo en la piel que algo antiguo, amoroso y protector había estado allí con ellas. Que no estaban solas, que nunca más lo estarían. Cuando se fueron del cementerio, ninguna habló durante largos minutos. Era como si todavía llevaran con ellas ese abrazo invisible. Ese sí que no se oía, pero se sentía. Rebecca tomó aire y con una voz suave dijo: «Creo que él te quería demasiado como para negarte algo que te hace feliz». Sarocha sonrió despacio. «También te amaba a ti, pero no tuvo la posibilidad de demostrártelo». Rebecca le besó la mano. Y mientras caminaban hacia el auto, Sarocha sintió algo que no sentía desde la muerte del señor Chain. Paz. Una paz profunda. Una paz que, de alguna manera, también era un comienzo. Capítulo 59. Lo que se afianza y lo que vuelve. Habían pasado meses desde aquella visita al cementerio. Meses desde que Sarocha sintió, por primera vez en mucho tiempo, que podía caminar hacia adelante sin pedir perdón por existir. Y desde entonces, el vínculo con Rebecca no solo se había afianzado, se había vuelto un tejido cotidiano, una rutina voluntaria, una manera de respirar. Compartían todo, no desde la dependencia, sino desde la elección. La habitación con la luz de la mañana filtrándose por las cortinas que Sarocha insistía en no cambiar. El desayuno que Rebecca preparaba, aunque casi siempre terminaba quemando las tostadas. El traslado al trabajo, donde se robaban miradas y risas en cada semáforo. Los almuerzos rápidos cuando el tiempo lo permitía. Las cenas tardías en el sofá. La cama que era refugio después de días largos. La piel que buscaba a la otra sin pensarlo, como un instinto aprendido. Era una vida compartida, sí, pero sobre todo era una vida elegida. Aquel jueves, mientras Sarocha preparaba café y Rebecca revisaba unos correos en el escritorio, sonó el teléfono de Rebecca. No era un número guardado, pero ella lo reconoció igual. El tono se le instaló en la nuca, tenso. «Es mi mamá», dijo, bajando lentamente el celular. Sarocha levantó la mirada, sorprendida pero sin miedo. «Contesta». «Estoy aquí». Rebecca respiró hondo antes de deslizar para aceptar la llamada. «Mamá». La voz de Rose llegó amable. Demasiado amable. Como si quisiera borrar todo lo que había pasado con un tono cálido, como si la memoria fuese opcional. «Rebequita, cariño. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no hablamos, pensé en llamarte». Rebecca se tensó. No sabía si sentirse aliviada o desconfiada. «Estoy bien. ¿Y ustedes?» «Bien, todo bien», respondió Rose, con ese entusiasmo extraño de quien finge normalidad. «Quería saber de ti cómo va tu trabajo, tu salud, si estás descansando lo suficiente». No preguntó por Sarocha. No mencionó la discusión. No habló del día en que intentaron llevarla a la fuerza. Nada. Era un borrón selectivo. Una negación disfrazada de cariño. Rebecca intercambió una mirada con Sarocha, que le devolvió una sonrisa suave, como diciendo tranquila.
Estoy bien, trabajando como siempre, respondió ella, tratando de sonar neutra. Nos alegra tanto escucharlo, intervino ahora Robert, cuya voz se sumó desde el fondo. Él también sonaba calmado, casi afectuoso. Rebecca frunció el ceño. Papá. Sí, hija. Solo queríamos llamar, saber cómo estás. Ya sabes que te queremos. Mucho. Ese te queremos quedó suspendido, como una frase a medias. Como un puente que quería entender pero sin cruzarlo del todo. Gracias por llamar, dijo Rebecca, sin saber qué más agregar. Cuando quieras venir a casa, ya sabes que las puertas están abiertas, añadió Rose. Para ti, no para ustedes. No para las dos. El mensaje implícito estaba ahí. Dulce, educado, inamovible. Lo pensaré, respondió Rebecca, aunque ambas sabían que no era verdad. Rose no pareció notarlo, o decidió no notarlo. Cuídate, cielo. Llama cuando puedas. Te extrañamos. Yo también, mintió Rebecca, aunque una parte de ella sí los echaba de menos. La llamada terminó con despedidas tibias. Nada de gritos, nada de tensión, nada evidente. Y aún así, a Rebecca le quedó en el pecho un peso extraño, como si alguien hubiese intentado cubrir una grieta con pintura. Sarocha dejó la taza sobre la mesa y se acercó a ella. ¿Estás bien? Rebecca levantó la vista, mordiéndose el labio inferior. No sé. Fue como si quisieran que todo fuera normal, pero sin aceptar realmente lo que soy. Supongo que es su forma de, no sé si llamarlo amor, pero sí de miedo, respondió Sarocha. Quieren tenerte cerca, pero sin enfrentarse a su idea de lo que debería ser. Rebecca apoyó la frente en el pecho de Sarocha. Ella la rodeó con los brazos, apretándola con esa mezcla única de fuerza y delicadeza que solo Sarocha tenía. ¿Te molesta que hayan llamado?, preguntó Rebecca en voz baja. No, respondió Sarocha de inmediato. Mientras no te hagan daño, mientras no intenten separarte de mí, otra vez no me molesta. Le levantó la barbilla con la mano. Tú eres lo único que me importa, no lo que piensen. Rebecca sonrió, pequeña pero real. Creo que no quiero más peleas. No quiero más conflictos. Yo tampoco. Y si ellos quieren hablarte sin herirte, está bien. No necesitamos su aprobación para estar juntas. Rebecca apoyó una mano en la mejilla de Sarocha. Pero sí quiero que sepan que soy feliz contigo. Tiempo, Becca, susurró Sarocha, besándole la frente. Todo lo que es verdadero se sostiene solo. Lo demás se cae por su propio peso. El resto del día transcurrió en calma. Más tarde almorzaron juntas en la oficina, como siempre, compartiendo una ensalada que Rebecca odiaba, pero comía igual si Sarocha la miraba con esa sonrisa victoriosa. Y en la tarde volvieron a casa tomadas de la mano, sin ocultarse, sin medir gestos, porque la libertad era un hábito que ya habían adoptado sin pedir permiso. Esa noche, mientras se acurrucaban en el sofá, Sarocha le pasó un brazo por encima en un gesto automático. Rebecca se acercó aún más, apoyando su cabeza en el pecho de ella. «Sabes», dijo Rebecca, casi dormida, «yo creo que esto, tú y yo, es lo único que importa». Sarocha le besó el cabello. «Para mí también». Y mientras afuera llovía suave, dentro de la casa no había tormenta. Solo calma. Una calma conquistada. Un amor que seguía creciendo sin permiso, sin disculpas y sin miedo. Porque al final, para las dos, eso era suficiente. Capítulo 60. La orilla donde empieza todo. Sarocha llevaba días comportándose de manera extraña. Rebecca lo había notado. Pequeños silencios. Una concentración excesiva al revisar su celular. Mensajes que Sarocha escribía y borraba antes de enviar, y sobre todo, ese brillo nervioso en los ojos que Rebecca no lograba descifrar. Pero no dijo nada. A veces, Sarocha necesitaba su propio espacio para armar sus ideas antes de compartirlas, y Rebecca se lo daba con paciencia. Además, había algo dulce en ese misterio. El sábado por la mañana, Sarocha la despertó con un beso en la mejilla y un susurro suave. «Arréglate. Te llevo a un lugar». Rebecca abrió los ojos, entre confundida y adormilada. «¿Un lugar? Así nomás». Sarocha sonrió con esa sonrisa que siempre la desarmaba. «Confía en mí». Eso era todo lo que necesitaba. Se vistieron sin prisa, Sarocha mirándola de reojo como si la estuviera memorizando.
y Rebeca fingiendo no notarlo para no avergonzarse de lo rápido que se le aceleraba el corazón. «¿Viajaremos lejos?», preguntó Rebeca cuando subieron al auto. «Un poco», respondió Sarocha, encendiendo el motor. «Pero vale la pena». No quiso añadir más. Pasaron casi 2 horas conversando de nada y de todo. Del trabajo, de unos niños que cruzaron la calle corriendo, de la música que sonaba en la radio. Pero bajo esas conversaciones cotidianas se escondía algo más profundo, un hilo tensado, una intención que Rebeca no sabía nombrar. Hasta que el paisaje empezó a cambiar. La carretera se abrió hacia un horizonte azul, una franja que brillaba incluso desde la distancia. «¿La playa?», preguntó Rebeca, sorprendida. «La playa», confirmó Sarocha, con una mirada que decía mucho más de lo que su voz dejaba escapar. Llegaron a una caleta tranquila, una playa que no era turística, donde el viento olía a sal pura, y las olas rompían con un sonido profundo, casi meditativo. El sol del mediodía se reflejaba en el agua como si el mar estuviera lleno de chispas. Rebeca bajó del auto y aspiró hondo, dejando que esa brisa fresca se llevara cualquier tensión. La arena estaba tibia bajo sus pies, el aire suave, y Sarocha, a su lado, parecía más nerviosa de lo normal. «Hace años que no venía aquí», dijo ella, mirando al horizonte. «Era uno de mis lugares favoritos y quería compartirlo contigo». Rebeca la tomó de la mano, apretando suave. «Gracias por traerme. Está hermoso». Sarocha le devolvió la sonrisa, esa sonrisa apenas contenida, casi temblorosa. Caminaron por la orilla, dejando que las olas les mojaran los tobillos. Rebeca sintió la piel erizarse con el contraste entre el agua fría y el sol cálido. Sarocha no soltó su mano en ningún momento. Era un gesto simple, pero había en él una intención profunda, un significado silencioso. Hasta que de pronto Sarocha se detuvo. Rebeca la miró sin entender. «¿Pasa algo?». Sarocha respiró hondo. Muy hondo, como quien está a punto de cruzar un umbral. «Rebeca», dijo despacio, con la voz un poco quebrada. «Hay algo que quiero decirte desde hace tiempo». Rebeca sintió que el corazón se le detenía. No por miedo, sino porque ya intuía hacia dónde iba esto. «Tú has sido», continuó Sarocha, con los ojos fijos en ella. «Has sido mi hogar desde mucho antes de que yo tuviera el valor de aceptarlo. No solo eres la persona que amo. Eres la persona que me enseñó a no esconderme, a no sentir vergüenza por ser quien soy. Contigo, Rebeca, la vida se siente posible, completa, real». Rebeca tragó saliva. Las manos le temblaron sin poder evitarlo. «Sarocha». Pero Sarocha negó con la cabeza, suave, pidiéndole silencio. Luego dio un paso atrás. Se arrodilló en la arena. Abrió una cajita negra, simple, elegante. El mundo entero se detuvo. Rebeca sintió que las piernas le flaqueaban. El viento movió el cabello de ambas, como si también quisiera ser parte del momento. «Rebecca Armstrong», dijo Sarocha, con la voz firme pero los ojos brillantes. «¿Quieres casarte conmigo?». Rebeca se llevó ambas manos a la boca, soltando un pequeño sollozo que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. La emoción la golpeó completa. La idea de ese futuro, de ese compromiso, de esa unión que parecía inevitable desde que sus vidas se reencontraron. La idea de que, después de tanto dolor, tanta confusión, tantos miedos, estaban finalmente aquí, en este punto, juntas. «Sí», susurró primero, sin aire, y luego más fuerte. «Sí, sí, Sarocha, por supuesto que sí». Sarocha soltó una risa ahogada, aliviada, y se levantó de inmediato para abrazarla, para besarla con una mezcla de felicidad, urgencia y temblor. Rebeca la rodeó con fuerza, hundiendo la cara en su cuello, sintiendo el olor a sal y sol mezclado con el perfume de Sarocha. El mar seguía rompiendo detrás, el viento seguía soplando alrededor, pero nada de eso importaba. Solo ellas, solo este instante, solo la promesa que acababa de sellarse. Cuando por fin se separaron, Sarocha le tomó la mano y colocó el anillo con delicadeza, casi con reverencia. El metal brilló con la luz del sol, y Rebeca no pudo evitar llorar otra vez, esta vez de pura felicidad. «Te amo», dijo Sarocha, acariciándole la mejilla. «Yo te amo más», respondió Rebeca, todavía temblando. «Nunca pensé vivir algo así, contigo aquí». «Es solo el comienzo», susurró Sarocha.
Y en la orilla, con el mar mojándoles los pies y el futuro extendiéndose como un horizonte infinito frente a ellas, Rebeca supo que era verdad. Ese momento no era un final. Era el primer capítulo de algo nuevo, algo más grande, algo que estaban listas para construir juntas. Epílogo. 5 años después. La casa estaba envuelta en esa quietud delicada que solo existe cuando hay un bebé dormido. La luz de la tarde entraba por las cortinas semitransparentes, pintando la sala de un dorado tranquilo. En el sofá, Rebeca sostenía a su hija sobre el pecho, sintiendo ese peso tibio, apenas perceptible, que desde hacía un mes había cambiado su mundo de manera irreversible. La bebé, Amina, respiraba con pequeñas pausas suaves, sus dedos diminutos aferrados al cuello de la camiseta de Rebeca. El corazón de Rebeca se hinchaba solo con mirarla. 5 años. 5 años desde aquella playa. 5 años desde que Sarocha le pidió matrimonio con las manos temblorosas y el mar rompiendo detrás. Y ahora estaban aquí, casadas, estables, en paz, y con una hija que parecía haber sido creada a partir de la luz de ambas. Sarocha salió de la cocina secándose las manos y se inclinó para besar a ambas en la frente. «¿Sigue dormida?», susurró. Como un ángel respondió Rebeca, acariciando la mejilla rosada de la bebé. Sarocha se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. «Hoy vienen tus padres». Rebeca respiró hondo, un gesto donde se mezclaba todavía un dejo de nervios, pero también una calma nueva. «Lo sé», dijo en voz baja. Las visitas de Rose y Robert ya no le provocaban ese nudo incómodo que solía paralizarla. Habían cambiado, lentamente, con tropiezos, con silencios difíciles, pero habían cambiado. No eran una familia unida, ni lo serían. No compartían confianza plena, ni cercanía, ni complicidad, pero por primera vez había respeto. Un respeto sencillo, sin adornos, sin discursos. Un respeto que había tardado años en construirse, pero que ahora les permitía coexistir sin dolor. Para Rebeca eso era más que suficiente. El timbre sonó un poco más tarde. Rebeca sintió un leve cosquilleo en el estómago, esa sensación que siempre aparecía cuando se enfrentaba a algo que antes la habría herido. Sarocha se levantó y le dio un beso corto y seguro. «Estoy contigo, cariño», murmuró. Rebeca asintió. Abrió la puerta. Rose estaba allí, con un ramo de flores improvisado. Robert, un paso atrás, torpe, visiblemente incómodo, pero sin agresividad en la mirada. Ambos parecían más viejos, más cansados, más humanos. «Hola, Rebeca», dijo Rose, con una voz que ya no sonaba dura, sino contenida. «Hola, mamá, papá». Entraron, lentamente, como si temieran romper algo frágil. Sarocha se acercó con un respeto que siempre había sabido mantener, incluso cuando ese respeto no era correspondido. «Pasen, por favor», dijo con amabilidad serena. Rose observó la casa, respiró hondo, y sus ojos inevitablemente llegaron al pequeño Moisés al lado del sofá. Rebeca sintió como el corazón de su madre se quebraba un poco para bien al ver a la bebé dormida. «¿Puedo verla?», preguntó Rose, casi en un susurro. «Claro», respondió Rebeca. Rose se acercó despacio, miró a la niña, y rompió a llorar. No un llanto dramático, un llanto suave, casi silencioso, que contenía arrepentimiento, añoranza, culpa y un amor torpe que recién estaba aprendiendo a mostrarse. «Es hermosa», murmuró. Es nuestra nieta». Robert se acercó con pasos duros, incómodos, pero cuando vio a la bebé, su expresión se ablandó un poco. Tocó la mano diminuta de Amina con un dedo tembloroso. «Se parece a ti cuando eras bebé», dijo, sin mirar a Rebeca directamente, pero con sinceridad. Rebeca sonrió. No era un puente perfecto, pero era un comienzo. Sarocha observó la escena con una serenidad cálida. No buscaba aprobación. No necesitaba aceptación total. Solo quería que Rebeca tuviera un espacio donde ya no existiera conflicto ni dolor. Y ahora lo tenían. Pasaron la tarde hablando de cosas simples: el embarazo, el parto, el trabajo, la rutina con la bebé. Rose preguntó si podían visitarla otra vez en unos días. Rebeca dijo que sí. No con entusiasmo exagerado, pero sí con una apertura honesta. Al despedirse, Rose abrazó a Rebeca. Fue un abrazo torpe, corto, pero real.
No sé si algún día voy a entender todo, admitió Rose en voz baja. Pero quiero intentarlo. No quiero perderte otra vez. Rebecca respiró hondo y asintió. Gracias por venir, respondió. Y lo dijo desde el corazón. Cuando se fueron, Sarocha la abrazó por detrás, apoyando la frente en su cuello. Lo hiciste muy bien, susurró. Lo hicimos, corrigió Rebecca, entrelazando sus dedos con los de ella. Tú siempre has estado conmigo. Miró a su hija, durmiendo en su Moisés. Miró a Sarocha. Miró el hogar que habían construido. No era perfecto. Nada en la vida lo era. Pero era suyo. Y estaba lleno de amor, del amor que eligieron una y otra vez, incluso cuando dolía, incluso cuando el mundo no entendía. Rebecca sonrió, suave, llena, plena. Tenía a su esposa, tenía a su hija, tenía paz. Y eso era más que suficiente. Esta historia ya ha llegado a su final. No olvides suscribirte, darle me gusta, compartir y seguir disfrutando del canal.